¿Estamos listos, iglesia? Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que es verdadera, que es inerrante. Señor, gracias porque podemos verla como una ventana al cielo, como una ventana a la gloria, Señor, que nos da testimonio del Rey que está sentado en el trono. Señor, ayúdanos, te lo rogamos, que nos ayudes a entender estas palabras más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras habilidades mentales, más allá de nuestra capacidad que hay en el corazón. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a entender de tal manera que nuestros corazones sean transformados, que sean llevados al conocimiento de Cristo cada vez más claro. Y ayúdanos, Señor, a honrarte con lo que entendemos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Este pasaje, cuando nosotros lo leemos en el principio, sobre todo el versículo 22 y 23, podría darnos en el principio la idea en la que se presenta a Jesús nuevamente haciendo un milagro, y podría darnos la idea de que las multitudes o las personas que vieron el milagro del Señor Jesucristo estaban divididas. De hecho, cuando nosotros leemos este texto de manera superficial y vemos que Jesús hace el milagro de sanar a un hombre que estaba endemoniado, y por causa de ese demonio estaba ciego y estaba sordo y estaba mudo, cuando nosotros vemos a Jesús hacer ese milagro y nos dice que las multitudes al ver el milagro se preguntaban diciendo: ¿será este aquel hijo de David? Podría darnos la sensación de que aquí Mateo nos quiere presentar una división entre el pueblo y los fariseos.
Cualquiera podría decir, por fin el pueblo está entendiendo quién es Jesús. Por fin el pueblo está entendiendo que Jesús es el Hijo de David, que Jesús es el Rey prometido, es el Rey que habría de venir. Sin embargo, cuando Mateo presenta esto, es cierto que las palabras de los fariseos que acusan a Jesús de estar endemoniado, o es cierto que las palabras de los fariseos que acusan a Jesús de sacar demonios por el poder de Beelzebú y las palabras de la multitud son diferentes, pero Mateo quiere presentarnos tanto a las multitudes como a los fariseos con el mismo corazón de incredulidad. Es decir, a simple vista pareciera que lo que está diciendo el texto es: las multitudes ya entendieron y los fariseos siguen rebeldes. Pero mis hermanos, cuando el apóstol Mateo presenta estas palabras, quiere que nosotros veamos la pregunta de las multitudes no como algo que proviene de la fe, sino como algo que proviene de duda. En esto debemos ser muy claros, hermanos. Porque posiblemente los fariseos estaban siendo más agresivos con Jesús que las multitudes. Fueron los fariseos los que le dijeron que tenía un demonio. Fueron los fariseos los que acusaron a Jesús de utilizar el poder del diablo para sacar demonios. Sin embargo, lo interesante del texto es que los fariseos utilizan palabras mucho más duras para hablar contra Jesús, pero al mismo tiempo las multitudes no hablan en contra, pero tampoco hablan a favor. Y hermanos, no hablar de Jesús o hablar de Jesús en contra y no hablar de Jesús a favor son la misma cosa. ¿Qué es más grave, pastor? ¿Que alguien hable mal de Jesús o que alguien no diga nada de Jesús? Hermano, las dos cosas provienen de la incredulidad. ¿Qué es más malo? ¿Que alguien maldiga el nombre de Cristo o que alguien sea indiferente al nombre de Cristo? Hermano, las dos cosas son graves. Es como yo le digo, ¿qué es más grave? ¿Ponerse un balazo en la cabeza o uno en el corazón? Pastor, las dos cosas me van a matar. Exactamente, el punto aquí es el mismo. Hablar en contra del Señor Jesucristo y ser indiferente o no darle importancia al Señor Jesucristo son el mismo pecado, son la misma maldad, son la misma incredulidad. Es cierto, uno habló muy mal de Jesús, los fariseos hablaron muy mal, las multitudes se preguntaron si Jesús era el Cristo, pero nadie dijo que creía en el Señor Jesucristo. De hecho, es tan clara la manera en la que esta pregunta de las multitudes es una pregunta que proviene de un corazón lleno de dudas, que una mejor traducción de esta pregunta es: este no puede ser el hijo de David, ¿o sí? Es como que ellos dicen: mira, hace las obras del hijo de David, tiene el mismo poder que la Biblia dice que el hijo de David iba a tener, tiene en un sentido la misma identidad que la Biblia dice que el Salvador iba a tener. Ellos decían: cuando armamos el rompecabezas, nos deja ver que este Jesús es el Salvador prometido, pero al mismo tiempo decían: sabemos que es el Salvador prometido, pero nos gustaría que no sea. Por eso es que ellos están haciendo una pregunta esperando recibir una respuesta negativa. ¿Este no es el hijo de David, o sí? Es el mismo sentido que a veces nosotros nos preguntamos. No sé si alguna vez a usted le ha pasado algo malo y cuando a usted le pasa algo, se muere algún familiar, lo que uno primero dice: me estás mintiendo, ¿verdad? Uno espera que lo que estoy preguntando tenga una respuesta que vaya en contra de la realidad, y ese es el mismo significado aquí, y es lo que debemos dejar en claro desde el principio. Este pasaje no está aquí para mostrarnos cómo el pueblo, las multitudes estaban entendiendo quién era Jesús y los fariseos estaban en rebeldía. Este pasaje está aquí para mostrarnos en parte desde el principio que la indiferencia y los ataques contra el Señor Jesucristo tienen la misma raíz de maldad, la misma raíz de incredulidad y la misma raíz o merecen la misma condenación.
Así que cuando usted escucha a alguien decir, yo no estoy en contra del cristianismo, hermano, eso no dice nada. Yo soy simpatizante del cristianismo, hermano, eso no quiere decir nada. Agripa también era simpatizante, hasta el punto que le dijo a Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Y como alguien dijo, ese por poco me convences de hacerme cristiano, un casi cristiano, un casi hijo de Dios, es un completo hijo del diablo. Así que, lo que yo quiero que veamos aquí, es que la incredulidad tiene un problema tan grave porque la incredulidad es un pecado que cualquiera puede disfrazar cuando empieza a hablar de manera bonita acerca de Jesucristo sin creer en Jesucristo. Aquí vemos dos personas, o dos grupos de personas. Los fariseos, que claramente estaban contra Jesús, y las multitudes que no estaban ni en contra ni a favor, y más adelante Jesús va a decir, el que no está conmigo está en contra mía. Vemos dos tipos de personas, y hermano, de todo corazón, yo espero que tú no te encuentres en ninguna de estas personas. Yo espero que tú no seas como los fariseos o como este grupo que dijeron, vemos que este es el Mesías esperado, vemos que este tiene el poder del Mesías que se había prometido, el poder del Hijo de David, pero lo que no nos gusta es que tenga el poder del Hijo de David y ande por la calle como un pordiosero. Ese es el problema del pueblo. Lo que ellos no entendían era, ¿por qué si es tan poderoso? ¿Por qué Él actúa con tanta debilidad? Ellos decían, ¿por qué si puede sanar? ¿Por qué si puede sanar endemoniados? ¿Por qué no nos libra de los romanos? ¿Por qué si puede sanar una persona enferma? ¿Por qué si puede resucitar a un muerto? Si puede resucitar a un muerto, seguramente también puede matar al emperador romano. Y decían, es más fácil matar que resucitar gente. ¿Y saben cuál es el problema? De toda esta gente entienden quién es Jesús, pero no les gusta quién es Él. Y eso me van a escuchar decirlo muchas veces. Entienden quién es Jesús. Saben lo que Jesús hace, saben lo que Jesús es, pero no les gusta. Así que la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy y que quiero que pienses a lo largo de este sermón, mi hermano, es, ¿tú entiendes quién es Jesús? Y la respuesta es amén. ¿Te gusta quién es Jesús? Si pudieses cambiarlo algo a Jesús, ¿qué le cambiarías, hermano? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? Una vez le hice una pregunta así a alguien y me dijo, yo lo que le cambiaría es que no mande gente al infierno. Bueno, si le cambiarías algo, estamos en problemas. Piensa esto. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Le cambiarías algo a Jesús? ¿Por qué es el problema de estas personas? Le querían cambiar algo. Note que desde el principio el texto nos presenta a Jesús nuevamente haciendo milagros y nos dice en el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O otra traducción, este no puede ser el hijo de David, ¿o sí? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Note que el texto desde el principio nos presenta al Señor Jesucristo haciendo un milagro, pero el texto no enfoca el milagro. Es decir, es cierto que el texto desde el principio nos dice que le trajeron a Jesús un hombre que estaba endemoniado, un hombre que tenía un demonio dentro de él, y este demonio de alguna manera lo hacía que estuviese mudo, de alguna manera hacía que estuviese sordo y de alguna manera hacía que estuviese ciego. Así que este hombre no es que estaba enfermo. Mateo es el único que nos dice el milagro. Es interesante que Jesús, o Mateo nos presenta a Jesús sanando a un hombre que estaba ciego de manera física, pero Mateo más que centrarse en la ceguera física, comienza a centrarse en la ceguera espiritual de los fariseos.
Es como si Mateo nos dijese: hay un hombre ciego que necesitaba que Jesús sacara el demonio de él. Pero como si Mateo nos dijese también: pero hay una ceguera peor, que también necesitaba que Jesús la sacara y que los ciegos no quisieron ver. Aquí aplica el que no hay más ciego que el que no quiere ver. Es interesante que Mateo dice: la ceguera que proviene, la ceguera física, proviene de ese demonio. No entendemos cómo el demonio dejó a esta persona ciega, pero al mismo tiempo, como si Mateo dijese: te voy a hablar de cómo había un ciego que no podía ver con sus ojos, pero al mismo tiempo te voy a hablar y te voy a describir cómo luce la ceguera de un pueblo entero que puede ver con los ojos, pero no con el corazón. Hermano, esto es de vida o muerte. Porque no es que así lucía la ceguera de los fariseos y el pueblo de Israel en aquel tiempo, es que así luce la ceguera de todo aquel que se encuentre en este lugar, esté escuchando la palabra de Dios, pero no la haya creído. Si tú piensas que el demonio, o si tú piensas que lo grave de este caso es que un demonio le quitó la vista a un hombre, no. Lo grave de este caso es la ceguera espiritual que proviene de Satanás. Lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, que el Dios, Satanás, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si notas tú en qué consiste la ceguera espiritual, hermano, ciego espiritual no es el que no entiende las verdades de la Biblia. Estos fariseos entendieron las verdades de la Biblia. Este pueblo, ¿sabes por qué ellos sospechaban que Jesús era el hijo de David? Porque entendían las verdades del Antiguo Testamento, entendían 2 de Samuel 7, entendían el Salmo 2, entendían todo el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, entendían que Jesús era el único que tenía todas las cualidades del Salvador esperado, del Salvador anunciado. La persona que está bajo la ceguera de Satanás, hermano, déjame te dejo este claro, no es una persona que no entiende las verdades del evangelio. La persona que está bajo la ceguera de Satanás es la persona que entiende las verdades, entiende la palabra, podría inclusive ver milagros como estos fariseos, pero no entiende la gloria detrás de las verdades. Son dos cosas muy distintas. El interés de Satanás, hermano, no es que tú no entiendas la Biblia. Déjame te lo digo más claro. Satanás no tiene una guerra contra tu conocimiento de las Escrituras. De hecho, Satanás no tiene problema hasta cierto punto con el conocimiento de la Biblia. Él mismo utiliza el conocimiento para traer una falsa esperanza. ¿Recuerda eso? Cuando Satanás quiso traerle una falsa esperanza a Jesús, le dio conocimiento de la Escritura. Cuando Satanás quiso traerle una esperanza a Jesús falsa, le trajo ciertos versículos de la Escritura y se los predicó como verdad, porque Él no está en guerra contra nuestro conocimiento. Él no está en guerra con que una persona vea milagros. Inclusive, Él no está en guerra con que una persona haga milagros. Dice Jesús que los falsos maestros dirán en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. El único que Satanás, lo único que está en contra no es que conozcamos, no es que hagamos milagros. Lo único que está en contra es que conozcamos y reconozcamos y creamos en Jesús como el Salvador glorioso, digno de ser confiado y obedecido. Ese es su problema. Por eso, su guerra aquí no es contra el conocimiento. Y no me malentiende, el conocimiento es importante. El conocimiento es necesario. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hermano, lo que estoy diciendo es: cuando el conocimiento está en nuestra mente, pero no nos lleva a la fe, ese conocimiento, lejos de ser nuestra esperanza, posiblemente va a ser nuestra destrucción. Nada más. ¿Por qué Satanás
no alejaba a la gente de los milagros. ¿Por qué Satanás tenía confundidas a estas personas? Porque tenían un conocimiento que sacaron de la Escritura, pero no querían creer en lo que apuntaba ese conocimiento. Las multitudes, este no es el hijo de David, ¿verdad? Como si las multitudes dijesen, por favor, díganme que este no es el hijo de David, porque si este es el Salvador que estábamos esperando, estoy demasiado decepcionado, no me gusta. Conocimiento sin fe. Los fariseos, sí, tu milagro es real, ciertamente tú sacas fuera demonios, el problema que nosotros tenemos es que lo haces por el poder de Beelzebú. Conocimiento. Sabían que el milagro era real, sabían que el poder era real. ¿Qué le faltaba a ese conocimiento? Fe. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de la manera en la que estamos llamados a defendernos de los ataques del enemigo, a defendernos de toda la destrucción, de todo el pecado que nos rodea, lo que le pone prioridad Pablo en Efesios 6:14 dice, sobre todo. Hay muchas cosas que ustedes deben cuidar en la vida cristiana. Ir a la iglesia, lo que quiera. Pero dice Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice Pablo, esta es una guerra por fe. Decía John Piper que al diablo le encanta comer fe, no conocimiento. Otra vez, no me malentienda, el conocimiento es importante. El conocimiento es necesario. La disciplina para leer la Biblia todos los días es importante, es necesaria. La hemos anunciado y la seguiremos predicando. Si tú no lees la Escritura, busca un tiempo para leerla, busca un tiempo para entenderla. Pero recuerda, mi hermano, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en aquello a lo que apunta el conocimiento, no en nuestra habilidad para conocer. Una cosa muy grave que podríamos hacer es tener nuestra confianza en mi habilidad para entender y no en lo que entiendo. Todo el conocimiento es necesario porque apunta al Señor Jesucristo. Todo el conocimiento es necesario porque me ayuda a conocerle, porque me ayuda a confiar, porque me ayuda a descansar, porque me ayuda a traer mis cargas delante de Él, porque me ayuda a recordar que en este mundo, por causa de la cruz del Calvario, somos más que vencedores. Hermano, si eso no está sucediendo en nosotros, si nosotros nos sorprendemos más de nuestra habilidad para conocer, de nuestra habilidad para hablar el Evangelio, de nuestra habilidad para predicar, entonces estamos como los fariseos, reconociendo sin creer. Así que este pasaje nos dice, sí, el endemoniado estaba ciego por causa del demonio, pero los incrédulos están ciegos del alma por causa de Satanás y están en ese momento, tenían al Señor Jesucristo, entendieron el mensaje, entendieron los milagros, pero no creyeron. Hermano, ¿sabes de Cristo o conoces a Cristo? ¿Sabes que Cristo, sabes que la verdad, sabes que la Biblia es verdad o crees en la verdad que dice la Biblia? Y otra pregunta que ya te hice. ¿Sabes quién es Cristo y lo amas por lo que Él es? ¿O lees la Escritura y desearías que Cristo fuese alguien más? Porque aquí lo que el texto nos está mostrando es, estos entendieron quién era Cristo, pero deseaban que Cristo fuese alguien más. Aquí el punto no es que los fariseos estaban confundidos. No es que dijeron, no, ¿será que sí es el Mesías o no? Porque echó fuera demonios, porque predica la verdad, pero a lo mejor nos está mintiendo, porque por último no sabemos si él está utilizando el poder de Satanás. No, aquí el texto nos está mostrando que los fariseos, el problema no era que estaban confundidos. El problema de los fariseos era que entendían quién era Jesús y ponían excusas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la excusa y la incredulidad son hermanas. Todo incrédulo
pone excusas. Y todo aquel que pone excusas es incrédulo. Es lo que tenían los fariseos. La excusa que ponían era: es que no sabemos si tú realmente sacas el poder, sacas el demonio por el poder de Satanás o el de Dios. Así que esa era su excusa. Pero hermano, la excusa siempre proviene de un corazón lleno de incredulidad, siempre, sin excepción. No, pastor, es que no puedo creer porque yo soy una persona muy intelectual y como que a mí esto no me hace sentido. No, te hace sentido, no te gusta, que es otra cosa. No, eso fue lo que yo escuché. Ustedes porque son brutos, me dijo una señora, pero yo soy ingeniera y en la ingeniería ustedes sí pueden entender que es 1 más 1, también pueden entender que es pecado. De hecho, el hombre entiende que es pecador mucho antes de entender que es 1 más 1. Hermano, o tú que estás aquí, tu problema no es que esto no hace sentido. El problema es que hace tanto sentido que no te gusta o desearías que no haga todo el sentido que hace. Y ese era el problema de los fariseos. La excusa siempre es hermana de la incredulidad. Si algún día tú pones una excusa para obedecer a Dios, si algún día tú te inventas una enfermedad para no obedecer, si algún día tú te inventas lo que sea para no obedecer a Dios, solo recuerda, eso es tu corazón incrédulo hablando. Dale muerte a esa incredulidad. Si algún día, la próxima que tú pongas una excusa, robé por tal cosa, es una excusa, es incredulidad. Los fariseos decían: no sabemos si tú realmente eres el Salvador, porque a lo mejor nos estás mintiendo y echas fuera demonios por el poder de Belcebú. Y por eso Jesús mismo toma su argumento y ¿sabe qué hace Jesús con ese argumento? Lo desmiente de tal manera que al desmentirlo lo ridiculiza. Dice el texto en el versículo 25 al 27, sabiendo Jesús los pensamientos. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha debatido con alguien. Posiblemente sí, posiblemente no. Es duro debatir con alguien porque uno a veces piensa que tiene más conocimiento del que realmente tiene hasta que debate con alguien que sí sabe. Uno dice: ok, no tengo ni idea qué estoy haciendo yo aquí. Es duro debatir con alguien que tiene mucho conocimiento. Estos estaban debatiendo con alguien que lee los pensamientos. Así que Jesús dice: no voy a hablar con tu argumento, no voy a hablar con lo que tú me estás diciendo, yo voy a hablar con lo que está en tu corazón. Así que Jesús aquí está describiendo el corazón de los fariseos. No está diciendo: no te voy a hablar con lógica, te voy a hablar con lo que está en tu corazón. Sí, hay lógica, pero te voy a decir lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón hay una incredulidad que te hace inventarte las excusas más ridículas que pueden existir. Por eso dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Ustedes saben, en sus pensamientos, en su corazón saben que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y la pregunta es: ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús aquí les está diciendo: ustedes con la boca pueden decir lo que quieran. Ustedes con la boca pueden poner excusas. Ustedes con la boca pueden decir que no están convencidos de que yo soy el Cristo. Pero les está diciendo: no se les olvide que yo lo que examino es su corazón, no sus labios. Porque sus labios son mentirosos. Porque sus labios dicen falsedades. Sus labios son aquellos que pueden disfrazar la mentira de verdad. Es lo que hacían. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está en él. ¿Sabes tú, si estás aquí y no has creído en Cristo, sabes tú qué es lo grave del juicio? Que aquel día que tú te quieras defender, el día del juicio, el Señor Jesucristo te va a decir: mira, silencio, déjame ver qué hay en el corazón, porque los labios mienten.
Déjame ver qué hay en tu corazón, porque los labios engañan. Tú con tus labios puedes decir: Señor, es que no tenía suficiente evidencia. Señor, es que no logré entender. Y lo que está presentando aquí Jesús es diciéndoles: ustedes saben que en sus corazones, los pensamientos que hay en ustedes, yo que los puedo ver, me doy cuenta que lo que ustedes han levantado es un argumento que proviene de la rebelión y la incredulidad, y por lo tanto es una excusa sin sentido. Qué cosa tan terrible para un incrédulo saber que el Señor ve el corazón. Qué cosa tan terrible para un incrédulo saber que, como él dice, yo soy el que examina los corazones, lo dice en el libro de Jeremías. Qué cosa tan terrible saber que, como dice el libro de Proverbios, Jehová pesa el corazón, y Jehová pone el corazón en una balanza y sabe cuánta maldad hay en cada corazón, sabe cuánta maldad ha hecho un corazón, sabe cuánta maldad ha pensado. Y qué horrible para un incrédulo saber que llegará el día que, como dice el apóstol Pablo, Dios juzgará las intenciones del corazón conforme a mi evangelio. Que alguien haya visto tus pecados es grave. Que alguien pueda ver los pecados que algún día deseaste hacer y no hiciste, y te condene por esos pecados también, es feo. Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes saben que están mintiendo, ustedes saben que no tienen dudas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Satanás no divide a Satanás. Los fariseos conocían la Biblia, conocían el Antiguo Testamento. Y es como si Jesús les dijese: ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que Satanás en alguna ocasión separó a Satanás? ¿Dónde dice que Satanás divide a Satanás? ¿Dónde dice que Satanás se ataca a sí mismo? Y no solamente eso, en el versículo 27 les dice: y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Jesús les está diciendo: ustedes también echan fuera demonios. Los fariseos en aquel tiempo eran lo que hoy conocemos como un exorcista. Cuando ellos sabían que eran endemoniados, iban y hacían rituales, bailaban ahí para que el demonio se fuera, lo echaban fuera, hablaban con el demonio. Rara vez podían echarlo fuera, pero ellos creían que Dios tenía el poder para echar fuera demonios. Y les está diciendo: si yo echo fuera demonios por Satanás, ¿por quién ustedes tratan de echar fuera demonios? Ustedes, dice Jesús, su problema no es que yo no les he dado suficiente evidencia. Su problema es que la evidencia es tan abrumadora y tan grande que llega el punto en el que el problema de ustedes no es que no entienden, sino que entienden demasiado y no les gusta lo que entienden. Hermano, el problema de toda rebelión siempre es el entendimiento. Piénselo de esta manera: yo no me puedo rebelar contra lo que no conozco. Yo no me puedo rebelar contra cosas que ignoro porque no las conozco. No puedo hacer ni rebelarme ni obedecerla. Pero ¿por qué el hombre se rebela contra el Señor Jesucristo? ¿Por qué las personas, por qué mis hijos se rebelan contra el Señor Jesucristo? El problema es que entienden que ven a Jesús como el Rey, pero ven a Jesús como el Rey que amenaza todas las cosas que ellos aman, todas las cosas que ellos adoran. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo en este pasaje: ustedes ponen excusa por su incredulidad, no por su ignorancia. Y al mismo tiempo, por eso les está diciendo en los versículos 28 y 29: si yo echo fuera demonios por el poder del Espíritu, el reino de los cielos ha llegado. Dice Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá sacar su casa? Note que aquí Jesús les está diciendo, primero que nada, su argumento es ridículo. Ustedes saben que yo soy Dios.
Ustedes saben que yo estoy dando testimonio de mi identidad, la Escritura lo comprueba, ustedes lo han visto, pero la razón por la que Jesús les dice, pero, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí es donde Jesús le pega al clavo. Está diciendo Jesús, ustedes saben que el reino de Dios ya llegó y no les gustó. Mi hermano, ese es el problema del ser humano con Jesús. El problema del ser humano con Jesús es que quiere reinar, y es que reina, y es que reinará, y es que reina en contra de los deseos de nuestro corazón. Ese es el problema. Por eso es que el mundo que dice Jesús es amigo, porque un amigo como quiera, como que esa imagen no me molesta tanto. Jesús es un salvador, sí, pero es un salvador al que yo le digo cómo me va a salvar. Pero cuando se habla de Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, dicen, ahí sí que no. Usualmente cuando usted ve que la gente habla de su religión, si un musulmán ora en la Casa Blanca y le ora a Alá como el Dios de los musulmanes, dicen, así es, ese es el Dios de los musulmanes. Si alguien de otra religión va y ora y de alguna manera ora o hace algún ritual relacionado con Buda, así es, Buda es el Dios de esta otra religión. Pero si un cristiano dice, Jesús es el Rey del mundo entero, dice, ahí no. Jesús es el Rey del que quiere que sea Rey. Y Jesús está diciendo, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quisieras que yo sea un rey que reine siempre y cuando tú me des permiso. Es decir, tú quisieras que yo sea el Señor que me someto a ti. El problema tuyo no es que no puedes creer que yo soy el Señor. El problema tuyo, la desobediencia tuya, no es porque no puedes creer que yo sea el Señor, sino porque tienes una envidia de mi trono. No te gusta mi señorío, pero sí te gustaría estar sentado sobre mi trono para ser tú el que señorea. Y ese es el problema de los fariseos. Dice, les gusta hablar del reino, pero no les gusta el rey. Les gustan las comodidades del reino, pero no les gusta el rey. Les gusta hablar de Dios como Padre, pero no les gusta hablar de Cristo como el único Señor. Ese es el problema de los fariseos. Jesús lo dice en Lucas 19:27, cuando resumiendo el problema de los fariseos en una parábola, dice, mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Hermano, eso es lo que hace la ceguera que proviene de Satanás. Recuerda esto la próxima vez que estés en una tentación. Tu desobediencia es una evidencia de que le tienes envidia al trono de Dios. Tu desobediencia, mi desobediencia, cuando yo no trato a mi esposa como debería y yo sé que la estoy tratando mal, porque no nos hagamos aquí, como dice Santiago, hermanos, no os hagáis. La mayoría de las veces cuando pecamos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. La mayoría de las veces no se nos sale. Ay, no se te salió, lo dijiste. Y aún si se te salió, sigue siendo culpable. Pero vamos a ser sinceros, la mayoría de las veces a mí no se me salen las malas palabras. Yo las digo porque las quiero decir. Es decir que se me salen las malas palabras, o decir que tuve un desliz con una mala palabra, es totalmente mentira. Cuando yo peco, usualmente lo hago porque quiero pecar. Rara vez se me sale. Y si se me salió es porque ya tenía mucho tiempo pensándolo, al punto en el que el corazón se llenó de tanta amargura que tuvo que salir por los labios. Pero no es que llegó el pensamiento en el momento que salió. Antes de salir tuve que haberlo meditado en mi corazón. Hermano, cada vez que tú identifiques esas áreas en tu vida, recuerda, esas áreas en tu vida son una evidencia de que hay una parte de ti, hay una parte en tu corazón que no quiere que el Señor Jesucristo reine sobre ti. Eso es la rebelión, eso es el pecado que aún mora en nosotros. No digas se me salió, di Señor, cuida mi corazón. Señor, confieso mi pecado, confieso que aún dentro de mí atesoro el pecado, aún dentro de mí atesoro la maldad que ama el infierno.
se me salió. Hermano, Jesús aquí está diciendo, su problema no es que no entiendan, su problema no es que se les salió, su problema no es que se deslizaron con el pecado, su problema es que el incrédulo no cree porque envidia el trono de Dios y desearía que Dios nos reine. Como creyentes seguimos pecando porque seguimos envidiando el trono de Dios y seguimos rebelándonos contra el Rey. Hermano, cuando veas eso, arrepiéntete, no lo excuses, no lo escondas, confiésalo, arrepiéntete, y Él ha jurado que Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. No lo digo esto para desanimar, lo digo como un ánimo. El ánimo viene cuando yo sé pequé. Salió de mi corazón. Señor, lo confieso. Ese es el gozo que los fariseos no pudieron ver. Los fariseos vieron a Jesús y en lugar de decir, Señor, si estamos equivocados, tú eres el Señor, creemos en ti. Ellos vieron el pecado de ellos, vieron el poder de Jesús, vieron la obra del Señor Jesucristo, y en lugar de decir, sí, hemos pecado, perdónanos, confesamos nuestro pecado, creemos en ti, lo que ellos hicieron fue tomar su pecado para esconderlo detrás de las excusas que pusieron. Por eso es que la excusa siempre es la hermana que va de la mano de la incredulidad. No digas, se me salió, no digas, lo hice sin querer, no digas, no fue mi intención, a no ser que no haya sido su intención. Pero casi siempre es nuestra intención. Yo no me acuerdo la última vez que ofendí a mi esposa sin que fuera mi intención. O a lo mejor nada más yo soy el pecador. Hermano, los deseos que están dentro de nosotros siguen rebelándose contra el reino de Cristo. Esa es la mala noticia. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Jesús mismo nos muestra. Sí, Satanás es poderoso y sigue tentando. Satanás tenía engañados a los fariseos. Satanás engañó a la nación de Israel. La tiene engañada hasta el día de hoy, rechazando al Señor Jesucristo como el Mesías que Dios les había prometido. Pero les está diciendo Jesús, sí, todo eso es verdad, pero Él está diciendo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le atan? Diciendo Jesús, sí, Él es fuerte, pero Él es fuerte, no todopoderoso. Lo triste es que debemos luchar contra el pecado y el pecado es más fuerte que nosotros. Eso es lo triste. Debemos luchar contra nuestra maldad, contra nuestra rebelión, y tu rebelión dentro de ti es más fuerte que tú. Tu rebelión tiene la potencia o tiene el potencial de destruir tu vida, de destruir tu casa, de destruir tus hijos, de destruir tu iglesia. La potencia para la maldad que hay dentro de ti tiene el poder para destruir el mundo entero. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el que nos salvó de nuestra maldad es el Todopoderoso que gobierna sobre el mundo entero. Dice Jesús en Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Y lo dijo antes de ir a la cruz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está diciendo Jesús, sí, Satanás es el que promueve la incredulidad, sí, los deseos pecaminosos son los que nos llevan a rebelarnos, pero Jesús está diciendo, Satanás es echado fuera. Así que, hermano, los ataques del pecado son grandes, pero la provisión de la cruz es mucho mayor. Hay más gracia en Cristo que pecado en ti, y eso debería de ser algo que nos dé alegría. Hay más gracia en Cristo que pecado en ti. Hay más poder en Cristo para salvar que poder en ti para pecar. Hay más deseos de Cristo de salvar y de librar que de condenar. Mi hermano, si tú estás luchando con un pecado, recuerda, ese pecado no es más grande que Cristo. Y ese pecado no es suficientemente grande como para que Cristo deje de amarte. Eso es lo glorioso del Evangelio. Y yo sé que un cristiano no va a decir, entonces puedo pecar. Yo sé que un cristiano va a decir, entonces puedo luchar, entonces puedo arrancar el pecado. Y si tú estás aquí
y no has creído en Cristo, nota que el Señor Jesucristo es muy claro. El punto no es solamente que tú sepas que Cristo está lleno de gracia, el punto es que creas en Jesucristo como el Salvador con gracia para salvar, porque como dice él, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Está diciendo Jesús, o tú conoces mi poder para salvar, o tú conoces mi poder para destruir, pero lo vas a conocer. Jóvenes, ustedes van a conocer a Cristo, no hay duda. O para salvación o para condenación. Crean hoy. Porque el Jesús de la Biblia destruye. ¿Y por cuánto tiempo destruye, pastor? Por la eternidad. Nunca saldrá del lado de fuego aquel que se rehúse a creer en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante, es poderoso para condenar y es poderoso para no perdonar tus pecados ni en esta vida ni en la venidera. Lo que Jesús está diciendo el Señor Jesucristo, el que no está conmigo está contra mí. No hay aquí un simpatizante. A los que me llaman, los que dicen que yo les simpatizo a ellos, dice Jesús, ellos a mí no me simpatizan. Los que no tienen nada malo que decir de mí, es como si Jesús dijese, el que no tiene nada malo que decir de mí, le tengo una noticia, yo sí tengo mucho malo que decir de él. Que tuvo el testimonio, que escuchó la verdad, que pudo ver el poder de Dios y no quiso creer. Por eso dice Jesús, por tanto, tomando en cuenta que la única razón por la que los fariseos no creían, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sí notas? Aquí vemos la gracia y la justicia. Todo pecado le será perdonado. Si tú eres un hijo de Dios, todo pecado te ha sido perdonado. Si has creído en Cristo, no hay ningún pecado que Dios quiera cobrarte a ti. Ya todo Él lo pagó. Pero si tú no has creído en Cristo, nota que así como Dios perdona eternamente, Dios decide no perdonar por la eternidad a los rebeldes. En este punto, habla de la blasfemia y dice que hay dos tipos de blasfemia. La blasfemia que se perdona, todo pecado y blasfemia será perdonado, y la blasfemia contra el Espíritu que no se perdona. En este pasaje, yo creo que más de uno aquí está diciendo, a ver, ¿qué va a decir? Yo conozco mi iglesia. Este pasaje es complicado, porque aquí entonces entra la pregunta, ¿cuál pecado es el pecado imperdonable? Hay quienes han dicho que el pecado imperdonable es el pecado que comete todo aquel que alguna vez dijo que creyó en Cristo y luego le dio la espalda. Dicen, el que dijo que creyó en Cristo y le dio la espalda y lo negó, está blasfemando y a ese Dios no lo va a perdonar. Yo no creo que ese sea el caso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro hizo eso y el Señor lo perdonó. El apóstol Pedro negó a Jesús, no una ni dos, tres veces, y de hecho todos los discípulos negaron a Jesús. Así que yo no creo que está diciendo, si tú alguna vez pudiste predicar a Cristo y no lo hiciste, blasfemaste. No. Hay quienes dicen, el que haya dicho una mala palabra contra Dios, a ese no le será perdonado el pecado. Nuevamente, yo no creo que eso sea el caso. ¿Por qué? Porque cuando usted ve al apóstol Pedro, dice que la tercera vez que le preguntaron, ¿lo conoces? El apóstol Pedro dice que maldijo y dijo, no lo conozco. Así que él maldijo en contra de Dios, en un sentido, y fue perdonado. El punto aquí no es que nosotros veamos este pasaje y nos empecemos a preguntar, ¿cómo le voy a hacer yo para evitar cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Déjenme decir algo que le va a traer descanso. Si a usted le preocupa cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, no se preocupe, porque usted no lo ha cometido. La blasfemia, si nosotros vemos el texto, el Señor Jesucristo, hay dos cosas que nos está diciendo. Hay un tipo de pecado que proviene de rebelión y el Señor perdona. En ese sentido dice que el pecado contra el Hijo del Hombre sí se perdonará.
Hay otra pregunta que surge, es, ¿entonces el Espíritu Santo es más importante que Jesús? No, Jesús está diciendo, una cosa es que alguien peque contra el Hijo del Hombre, en el sentido en el que una cosa es que alguien no entienda lo que quiere decir que Jesús es el Hijo del Hombre. Una cosa es que las personas no entendieran cuando Jesús citó Daniel 7 para decir que Él era el Hijo del Hombre, y pecaren de algún sentido por causa de no tener el entendimiento, por causa de que no les ha brillado la luz del Evangelio. Y una muy distinta es que estos fariseos hayan visto el poder de Dios, estos fariseos hayan visto el obrar de Dios sacando demonios y no tuviesen ninguna duda, y en su corazón hayan pensado o hayan decidido pensar que el poder de Jesús para sacar demonios provenía de Satanás y no de Dios. De manera sencilla, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona piensa que Satanás es el que tiene el poder para hacer el bien y Dios el poder para hacer el mal. ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos? Es atribuirle a Satanás la obra de Dios. Un ejemplo de ello es decir, Satanás es el que salva, solo Satanás me puede salvar, Satanás es el creador del mundo, Satanás es el que sustenta el mundo, Satanás es... Decir que Satanás hace la obra de Dios, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estar convencido. Es el mismo sentido que utilizó Isaías cuando, hablando de la condenación que le trajo a la nación de Israel, el Señor dijo que los iba a condenar porque a lo bueno le llamaban malo y a lo malo bueno. A Dios le llamaban malo y a Satanás bueno. Eso es blasfemia. Así que blasfemia no es que Dios no perdona al que en algún momento de su vida antes de ser cristiano dijo algo indebido contra Dios. Blasfemia no es que Dios no perdonó o no perdona a aquellos que en algún momento de su vida negaron a Cristo como Pedro. Blasfemia es decir, después de reconsiderarlo, después de ver la evidencia, yo creo que Satanás es el que hace las obras de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos? Ese es el sentido simple del texto. Y por eso Jesús les está diciendo, ese pecado sí, ya no me perdonas. Quizás la incredulidad del pueblo, y ahí es donde entra el contraste, quizás la incredulidad del pueblo que le costaba creer, posiblemente muchos de esos sí fueron salvos, pero usted puede estar 100% seguro que estos fariseos ninguno fue salvo. Todos están en la actualidad en la condenación, porque viendo la obra de Dios se la atribuyeron a Satanás. Y ese es el punto del Señor Jesucristo. El punto de Jesucristo es, cuando ustedes hablan contra mí, cuando ustedes le atribuyen mis obras a Satanás, ustedes están dando testimonio de su condenación. Por eso dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón hablan. Y déjenme ser claro, este pasaje a veces lo podemos leer como que Jesús le estuviese diciendo a los fariseos, ustedes tienen mal fruto, por tanto son un árbol malo. Pero eso no lo está diciendo el texto. O a veces lo podemos leer como si Jesús estuviese diciendo, yo sé que ustedes fariseos no son mis discípulos porque sus frutos son malos, los frutos de ustedes son perversos, ustedes son un árbol malo y como son un árbol malo solamente dan mal fruto, por eso no son mis discípulos. Pero hermano, eso no es lo que está diciendo el texto para nada. Aquí Jesús no está comparando a los fariseos con un árbol. Jesús se está comparando a sí mismo con un árbol. Está diciendo Jesús, el problema de ustedes es que ustedes ven mis frutos, ustedes ven mis milagros, ustedes escuchan mis palabras y ustedes deciden que yo soy un árbol malo, lo que acaban de decir. Por el príncipe, por Belcebú echas fuera demonios. Está diciendo Jesús, ustedes están viendo que mis obras son buenas, pero me condenan como si fuera un árbol malo. El punto aquí no es ¿cuáles son tus frutos? El punto aquí es ¿cuáles son los frutos de Cristo? Y si el fruto de Cristo te ha llevado a creer en Él.
Porque Jesús cuando dice haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, está diciendo pónganse de acuerdo. Si ven mal fruto en mí, entonces digan, hagan el fruto malo. Pero si ven buen fruto en mí, entonces hagan el fruto bueno. Y de hecho, la razón por la que Jesús les llama generación de víboras, haciendo referencia a la serpiente de Génesis 3, generación, Génesis, víboras, la serpiente, haciendo referencia a la generación de Génesis 3 o a Satanás, es lo que les está diciendo. Su problema es que ustedes opinan de mí lo mismo que Satanás. ¿Y qué opinaba Satanás de Dios? Dios es malo, yo soy bueno. ¿Y qué están diciendo los fariseos? El diablo hace cosas buenas a través de ti, por lo tanto, Dios es malo y el diablo es bueno. Está diciendo Jesús, ustedes con sus palabras dan testimonio de que su corazón está muerto, porque el corazón sale a la luz cuando nosotros hablamos y decimos lo que tenemos que hablar acerca de Jesús. Es ahí donde Jesús dice, el bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Y quién es el buen tesoro del corazón? Cristo. El buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Podríamos ir mucho más tiempo aquí, pero yo sé que ya hace hambre. Lo que el texto está diciendo es, lo que ustedes tienen que decir de mí, le dice dónde está su corazón. No está diciendo Jesús, el día que ustedes vayan al cielo, ahí se va a pasar una película de su vida y Dios va a juzgar cada palabra, la más pequeña. No, lo que está diciendo Jesús, Dios los va a juzgar dependiendo a lo que tengan que decir de mí. Porque lo que ustedes dicen de mí con convicción refleja dónde está su corazón. Y mi hermano, es lo mismo que dice el apóstol Pablo, pero al revés, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es exactamente lo mismo. Dice Pablo, si tú con tu boca dices que Jesús es el Señor, creyéndolo en tu corazón, esa es una evidencia de que has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador. Es lo único que Dios demanda para salvarte, que lo confieses creyendo en el corazón, no que lo confieses sin creer, que lo confieses creyendo. Pero todo aquel que escucha la verdad y no cree, da testimonio de que tiene un corazón perverso, da testimonio de que tiene conocimiento pero no tiene salvación, tiene entendimiento pero no tiene un nuevo corazón. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Él, cree hoy en tu corazón y confiesa con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido creer, nos has permitido confesar con nuestros labios. Y Señor, gracias porque hoy por ti tenemos salvación y entrada ante tu trono de gloria. Rogamos por los que están aquí y aún no te conocen, que nos traigan esa salvación. En Cristo Jesús.